esta mañana, casi se me pasa presentar a Jesús. No quiero que me ocurra lo mismo con mi compañero y amigo Pablo Bujalance, un excelente también periodista cultural, además de escritor y dramaturgo. Hemos intentado que cada mesa esté lo más atornillada en el buen sentido del término posible y que haya una empatía de géneros, de sensibilidades y al mismo tiempo diferencias, para que no sea una cosa monotemática, ¿no? Así que os dejo en compañía de nuestros invitados, a los cuales presentará Pablo, y de Pablo Bujalance, que, como sabéis, sigue escribiendo después de mucho tiempo siendo responsable de la información cultural en Málaga Hoy. No se ha ido, está ahí a medias, se dedica también a la enseñanza de los talleres y, que no se me olvide, aunque creo que la mayoría ya lo sabéis porque lo hemos retuiteado, en Librería Luces hay una especie de escaparate virtual donde podéis encontrar todos los libros de nuestros invitados, de cada uno de nuestros participantes, porque prácticamente la mayoría son autores y tienen más de un libro, o sea que yo no me lo pensaría, la pena es no poder tenerlos ahí y tener también barra fija en la librería, porque si no nos arruinaríamos. Pero os animo a que os acerquéis a la librería y os hagáis con alguna de las obras de los invitados que tenemos aquí, porque merecen la pena. Así que muchas gracias, todo tuyo, Pablo. Gracias. Quiero dar las gracias a la Fundación Manuel Alcántara, gracias a la Universidad de Málaga, gracias muy especialmente a dos personas que en lo profesional y lo afectivo son muy importantes para mí, que son Guillermo Busuttil y Agustín Rivera, por la invitación y por ponerme en esta mesa en la que me siento absolutamente feliz y en disposición de aprender. Por tener a tres personas, a tres profesionales a los que admiro, sigo y que considero, aunque en algún caso no nos hemos conocido personalmente hasta hoy, pero considero parte de mi familia profesional, ciertamente, en la medida en que todos ellos han sido y son influencia grande, no solo mía, también de otros muchos periodistas y aspirantes a periodistas que tenemos en ellos un reflejo, un modelo de rigor, compromiso, calidad, sí, lo que estoy diciendo, excelencia y, bueno, una invitación a vivir la profesión, no solo a ejercerla. Os voy presentando, empiezo por el extremo, os presento a Alejandro Luque. Alejandro, gaditano en Sevilla, se presenta así. Alejandro, compañero del diario.es, fundador, responsable de la revista Mediterráneo Sur, y yo con Alejandro, precisamente porque si nos conocemos más, me permitiréis que haga presentación de Alejandro como un referente cierto, notable y reconocido del periodismo cultural, del periodismo en general y del periodismo cultural en particular en Andalucía. Justamente Alejandro representa como pocos el valor de ejercer un periodismo centrado, anclado en una cultura, en un contexto determinado, y al mismo tiempo ser capaz de llenarlo de valores universales, de aspiraciones, de enseñanzas y de motivos que inspiran a mirar siempre más allá. Para mí, si hay un modelo, y lo digo abiertamente, de periodista cultural en el que me miro y me reflejo, es Alejandro, y es un lujo y una alegría tenerlo aquí. Bienvenido Alejandro. Os presento aquí cerquita, vamos a ir alternando, a Marisol Galdón, si es que Marisol Galdón necesita presentación, que creo que no. Es una... Marisol es uno de los mejores, creo, referentes y uno de los modelos que con más firmeza podemos poner sobre la mesa de lo que debe ser la comunicación y la comunicación cultural, particularmente. Desde su trayectoria desde Cataluña Radio, todas las veces que la hemos visto en televisión, desde Plastic, y no puedo dejar de hablar de Plastic sin un pellizquito, desde Peligrosamente Juntas, desde tal cual, toda su trayectoria posterior en la radio, en la comunicación. Marisol Galdón es el ejemplo, insisto, de una comunicación cultural que tiende a celebrar la cultura como es, dirigiéndose a espectadores, a lectores,
a interlocutores inteligentes, con criterio, y desde el barbecho, digamos, más firme y mejor afirmado. Marisol Galdón también, bueno, hablar de sus ocupaciones, además de comunicadora, ella ha sido DJ ejemplar, es escritora, y tiene mucho que ver, y también Marisol nos va a servir precisamente para hablar de esos trasvases que hay entre la creación cultural y el periodismo cultural, si es que los hay, si es que hay trasvases. Y os presento, que tampoco necesita presentación, pero estoy aquí para presentarla, a Berna González Harbour, referente del periodismo cultural, sí, en España, aunque su trayectoria la ha llevado a cultivar otros muchos géneros. Ella ya hizo una carrera importante a finales de los 80 en la sección internacional del diario El País. Fue después corresponsal del periódico de Cataluña en Moscú. Volvió después, ya a mediados de los 90, a El País, donde siguió desarrollando una carrera importante en la sección internacional, donde llegó a ser subdirectora del diario El País, y es, a día de hoy, editora y responsable y articulista y periodista de cultura en el diario El País y en el suplemento Babelia. Sus artículos de cultura, sus reseñas literarias, son de las más demandadas, de las más influyentes y de las más seguidas, al final, en nuestro sistema cultural, que no es poco. Y justamente tenemos en Berna un modelo también, son 3 modelos distintos, pero me gusta insistir en el rigor y en la veracidad y en el ejercicio más noble de la profesión. Y creo que pocos periodistas pueden presumir de este compromiso con la profundidad de Berna González Harbour, que también es novelista, es escritora, de muy largo recorrido y reconocimiento. El año pasado ganó el premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón, y su saga de la comisaria Ruiz, bueno, pues es un éxito editorial. Y también, como escritora, pues es una creadora admirada y seguida por muchos. Creo que difícilmente se podría componer una mesa más completa y con más valor para hablar de la crónica cultural, el ejercicio del periodismo cultural. Y justamente a raíz de lo que decía Guillermo, si queréis tengo una primera pregunta que lanzaros, que tiene que ver con el lema, ya no solo de nuestra mesa, sino del Congreso. Dice, la crónica periodística y la crónica cultural. Y os pregunto, pienso en algo tan físico y tan tangible como las secciones de cultura, el espacio físico que suelen ocupar en las redacciones. Generalmente, aparte de cada vez más reducido, ¿vale? Cada vez más marginal, apartado, discreto, fuera de la vista y muchas veces de la toma de decisiones. Desde esta premisa, ¿qué veis del ejercicio del periodismo cultural en nuestra profesión diaria en común con el periodismo, digamos, en general, y qué veis de particular? ¿En qué medida el periodismo cultural es un periodismo y en qué medida tal vez es otra cosa? Un ejercicio particular y distinto, con una lógica tal vez interna, diferente del resto de secciones o ámbitos que corresponden al periodismo, prensa, radio, televisión, etc. Invito a Alejandro, ¿quieres empezar tú? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar también dando las gracias a Guillermo por la generosa invitación y a la Fundación Manuel Alcántara. Yo creo que el maestro estará en alguna parte levantando su vaso de whisky por todos los que estamos aquí. De Dry Martini, es cierto. Aquí está
Aquí está Guillermo para apuntar muy certeramente el detalle. Yo sabía que me iba a equivocar de bebida. Bueno, el caso es que, como digo, estoy muy agradecido de formar parte de esta mesa con dos compañeras que yo también conozco desde hace mucho tiempo, que sigo y que admiro. Respondiendo a la pregunta de Pablo, yo querría empezar contando una anécdota personal. Hace un tiempo, antes de la pandemia, mi madre, tiene 74 años, me preguntó, Alejandro, ¿tú cuándo vas a encontrar un trabajo? Claro, yo me quedé así un poco patidifuso y le dije, mamá, llevo casi 30 años haciendo este trabajo que tengo, ¿no? Pero luego me quedé pensando que las preguntas de las madres no hay que subestimarlas nunca, y menos las preguntas de las madres andaluzas, que como muchos de ustedes saben, nunca van en una sola dirección, sino que dicen más de lo que parecen decir. El caso es que me quedé dando vueltas a esa pregunta de por qué mi madre me ha preguntado que cuándo voy a encontrar un trabajo. Y busqué varias respuestas. Puedo aportar la información de que yo soy el mediano de 5 hermanos. Y todos mis hermanos son funcionarios, son profesores, como lo fue mi madre hasta su jubilación, de modo que no hay que ser muy listo para saber quién es la oveja negra de la familia, ¿no? Pero el caso es que intenté ponerme en la cabeza de mi madre y tratar de saber qué es lo que ella ve en mi trabajo. Yo soy un buen hijo, aunque esté fuera la llamo todas las noches y le resumo mi jornada y ella me cuenta cómo le dio la suya y así nos tranquilizamos, sabemos que está todo bien. El caso es que, claro, yo cada día, sobre todo cuando estaba en Sevilla, en el Correo de Andalucía los últimos años, hasta que cerró, le contaba, bueno, pues mira, por la mañana he ido a una rueda de prensa de tal músico que presentaba un disco, luego a mediodía he almorzado con este escritor que es amigo y que me gustan tanto sus novelas, y por la noche he ido al teatro, he ido a un concierto. Claro, mi madre, me imagino que en comparación con las jornadas que le cuenten mis hermanos como profesores, pues pensaría quizá que lo mío, trabajo en el sentido de gran esfuerzo, pues no es. Parece más bien una especie de diversión interminable, por lo que yo le cuento, ¿no? Mi vida. Y por otro lado, me imagino también que tiene alguna noticia de lo mal pagado que está el periodismo, de que no hay horas, de que prácticamente nunca me ve parar 2 días seguidos, y pensará que eso tampoco puede ser un trabajo, ¿no? O sea, una cosa que no te da dinero, que muchas veces ni siquiera te da una seguridad de un contrato, y que además pues no descansas nunca, pues eso será otra cosa, pero un trabajo como Dios manda, pues no es. El caso es que yo llevo efectivamente casi 30 años en los que no he hecho otra cosa. En el año 2000, o sea, en el 3 haré los 30 años, y bueno, y espero seguir haciéndolo mientras la profesión me lo permita. Yo pertenezco a la última generación de periodistas intrusos que, como su nombre indica, no hicimos la carrera, sino que entramos en los medios de comunicación por un uso muy habitual antaño, que era llegar a un periódico, intentar contactar con alguien de la redacción y decir, hola, yo quiero trabajar aquí. Y siempre te daban la misma respuesta, porque lo sé porque somos varios los compañeros que hemos tenido la misma experiencia, que era, bueno, pues vete por ahí y tráeme algo. Entonces tú te ibas a cualquier sitio y escribías 2 folios, ibas a una exposición, entrevistabas a alguien curioso de la ciudad que te pareciera que tenía algún interés, y así fue como empezó mi carrera en el año 93, y aquí sigo. Al mismo tiempo estudiaba Derecho. Terminé la carrera de Derecho, pero nunca ejercí, espero no hacerlo nunca. El caso es que yo lo que quería era estar cerca de los creadores.
O sea, mi motivación, yo no quería ser periodista a toda costa. Es verdad que tenía una cierta pulsión escritora, una cierta grafomanía, pero a mí lo que me gustaba era la idea de estar cerca de los creadores. Quizá porque no confiaba en mi propio talento, cedía a esa superstición por la cual pensamos que por estar próximos a alguien se nos va a contagiar el talento de esa persona, ¿no? De modo que para mí el periodismo ha sido una vocación y al mismo tiempo una militancia. Luego explicaré más adelante esto de lo de la militancia. Yo, ya centrándome y termino con la primera pregunta de Pablo, pienso que se puede ser periodista deportivo y no hacer ningún deporte. Hay muchos periodistas deportivos que están abandonadísimos. Se puede ser periodista de sucesos y que te maree ver la sangre, pero no se puede ser, creo, periodista cultural y que no te apasione la cultura, que no sea una pasión, que no sea una inmersión cotidiana. No conozco a ningún periodista cultural que no ame la cultura, desde luego. Y eso nos hace pertenecer a esa tribu aparte que sugería Pablo, que es una tribu sospechosa de activismo, que yo creo que el activismo es uno de los males del periodismo contemporáneo. No me gustaría a mí asociar periodismo cultural con activismo, pero sí un periodismo comprometido. Comprometido con la cultura, comprometido con las industrias culturales, porque en el fondo podemos discutirla mucho, pero pensamos que son muy necesarias para nuestra sociedad, pero sobre todo comprometidos con la profesión. Como me dijo una vez Yasser Mosh en una entrevista, que le pregunté también por esto del periodismo cultural, me dijo: a mí del periodismo cultural creo que donde tenemos que poner el foco es en la palabra periodismo, y que lo de cultural, bueno, pues sea importante, pero que no se nos olvide que el centro de la fórmula es el periodismo. Ahí lo dejo. Gracias, Alejandro. Berna, precisamente en tu trayectoria, el periodismo cultural tiene un protagonismo esencial, pero no es el único protagonismo. Y creo que pocas personas conocen la lógica de una gran redacción como tú, desde tu experiencia. Justamente, ¿qué hay? Pues esto, de similitud y de disparidad del periodismo cultural respecto a otras secciones, periodismos, digámoslo así, etc. Es una gran pregunta, Pablo, porque las hay muy claras. Lo primero, mil gracias por esa presentación tan generosísima que me has regalado, y gracias a Guillermo Busutil por esta invitación que me permite estar con todos vosotros. Lo primero, enhorabuena. Si sois estudiantes de periodismo, enhorabuena. Habéis elegido la profesión más bonita del mundo. Sí, no cobraréis. Es verdad. Prepararos para que las madres os digan eso de: pero ¿cuándo encuentras un trabajo? ¿Por qué no haces una oposición? El sueldo no llega a fin de mes, etc. Pero enhorabuena, joder, esta es una preciosa profesión, es la más bonita, y yo, si volvieran a hacerla, volvería a elegir. Déjame, Pablo, si puedo un segundo rápido decir por qué la elegí, que fue casi por exclusión. Y es porque llegan los 17 años, voy a hacer la selectividad, que era lo que se hacía entonces, y yo no tenía ni idea de lo que quería hacer, igual que tú. Entonces, solo sabía que quería irme, soy de Santander, ciudad bonita también como esta, pero quería huir, quería volar, y me di cuenta de que no quería elegir. Mi madre me regaló un libro, encontró un libro que era Profesiones de la A a la Z, y yo de la A a la Z iba subrayando casi todo, o sea, azafata, idiomas, profesora, lengua, historia, filología, de todo, bueno, menos ciencias, que no se me daba, es que lo señalaba casi todo, ¿no? Hasta que llegué a la P de periodismo y digo: ¿y esto qué es? Os juro que yo no tenía ni idea, o sea, hace muchos años de esto, ahora se ha convertido, es que creo que entonces solo había una o dos universidades. Y llegué a la P y dije: ¿qué significa periodismo? Y me dije: ahí está el viajar, ahí están los idiomas que he señalado, ahí está la cultura, la filología, la historia, la filosofía. O sea, de repente vi que era una puerta a no elegir.
a no elegir porque yo no quería elegir, porque me gustaba todo. Y me dije, esto, y implicaba irse de Santander, o sea que fantástico. Y dije, bueno, supongo ya que cuando me ponga a escribir podré picotear de todo y por eso no me cierro ninguna puerta. Claro, tú eliges historia y ya te has cerrado otras puertas, etcétera. Entonces, luego, bueno, voy a resumir mucho. Cuando tengo la oportunidad de hacer unas prácticas en el país, cosa que ocurrió en cuarto de periodismo, me acuerdo que nos seleccionaron ahí a 10 entre 300 o no sé qué, y entonces nos pusieron la lista de prioridades de a qué sección queríamos ir. Y yo me acuerdo, es que lo he pensado antes cuando oía a Cruz y a los anteriores ponentes sobre cuál sector eligieron, cuál sección. Y me acuerdo que yo estaba entre internacional y cultura, o sea, internacional era volar, era irme más lejos todavía, y cultura era mi pasión, porque adoraba leer, adoraba, bueno, fundamentalmente la literatura, todas las artes también, ¿no? Y me acuerdo que tampoco era garantía como lo puse, pero 1, internacional, puse finalmente, 2, cultura y luego otras, ¿no? Y me mandaron a internacional y ahí pasé 20 años. Entonces, bueno, voy a volver a resumir porque en 2014 cambian las cosas en el país. Bueno, por resumir mucho, y tengo la oportunidad, me dan la oportunidad de dirigir Babelia, o sea, saltar de internacional. Bueno, yo ya ahí había hecho Domingo, había hecho Sociedad, otras secciones, y de repente dirigir Babelia. Y aquello fue decir, joder, o sea, por fin, o sea, voy a hacer las 2 grandes pasiones de mi vida, ¿no? Y ahí me he quedado, o sea, no lo dirijo ahora, sino que picoteo y hago pues muchos contenidos, y ahora voy a hacer más, pero estoy súper contenta y por eso os quiero trasladar lo satisfactorio que es el periodismo, sobre todo cuando lográis acercaros a las áreas que os gusten, ¿no? Sea sucesos como hemos visto en la mesa anterior, o internacional, o cultura, o política, todas las áreas pueden ser apasionantes. Entonces, ¿qué diferencia cultura, el área cultural, del resto del periódico? Pues esto es lo que descubrí en 2014 al dirigir Babelia, y es que por primera vez en mi vida, después de toda una vida contando malas noticias, o sea, guerras, golpes de Estado, crímenes, no sé qué, cosas que van mal, de repente era la sección de las buenas noticias, o sea, de las cosas positivas, que surge tal libro, tal creación. Es el lugar donde compartir con los lectores la pasión por algo positivo, que es esa creación. Y eso es precioso. Ojo, no es todo tan bonito, evidentemente, como parece, porque al final hay 2 obstáculos también que ponen muchas trabas. O sea, yo que he conocido políticos, banqueros, he lidiado pues con todas las ramas de las secciones duras del periódico, y sé lo que es que te llame Rubalcaba a las 3 de la mañana, o que te llame no sé quién porque se ha molestado por tal información, o que te llame una fuente, o sea, ser jefe, he sido jefa de muchas cosas y sé lo que es los políticos, los empresarios, los no sé qué, llamando. Ahora, nada comparado con el ego de los culturetas. O sea, no sé si estáis de acuerdo conmigo. O sea, escritores, cineastas, o sea, el ego que puede tener o podemos tener esa gente, o sea, está en una órbita totalmente multiplicada con respecto a los políticos, empresarios, etcétera. O sea, políticos, empresarios se juegan, sí, cierto ego, pero sobre todo intereses. Aquí tenemos los intereses de la industria por un lado, pero el ego de los culturetas por otro. O sea, sí, entonces te mueves entre esas 2 ramas, ¿no? Vanidades e intereses. ¿Qué es lo que hay que tener claro? Que tú trabajas para el lector, no para el sector. Yo me acuerdo, eso me lo dijo mi predecesor, que nos sentamos a comer y dijo, o haces Babelia para el sector o lo haces para el lector. Y dije, pues me quedo con esa frase, porque efectivamente, o sea, o lo haces para Planeta y cantas las virtudes de Carmen Mola, o dices, voy a hacerlo para el lector y cuestionar, ¿cómo? Que había 3 hombres detrás de Carmen Mola, vamos a abrir un debate sobre esto, ¿no? Bueno, me quedo ahí para oír a Marisol y que haya más... Yo es que ya me han dado pie a tantas cosas, Pablo, que es que ya... Bueno, adelante, por favor. No, por favor, pregunta. Tú tienes que hacer tu trabajo, querido. No te voy a dejar aquí, no te voy a cortar el rollo, por favor. No, por favor.
Pero No, yo no, luego, es la yo luego misma- respondo a mi bola, ¿eh? Venga. Claro, es la misma cuestión. Es decir, informamos, comunicamos, hacemos periodismo con la materia cultura igual que lo haríamos con la materia X. ¿Qué hay de periodismo en general en nuestro oficio? ¿Y qué hay de otra cosa? Y si es así, ¿qué otra cosa es el periodismo cultural? No, yo una pregunta simple, claro. Muchas gracias, Pablo, de verdad. Bueno, Te la estoy detallando. Sí, eso necesita una gran reflexión. Y además, como han hablado antes mis compañeros, pues también me han dado a pie a muchas otras cosas. Yo lo siento, Berna, pero si a mí, cuando me encuentro a un joven que le digo, ¿qué estás estudiando? Me dice, periodismo, digo, ¡ay, criatura de mi vida! ¿Pero dónde te has metido? Pero, ¿de verdad? O sea, ¿te lo has planteado bien? O sea, mira que hay poco curro, que está mal pagado, que cuesta muchísimo poder vivir de esto. O sea, para mí, Berna es el establishment, es la periodista del país, una mujer que lleva años metida en el país y que no sabe lo que es estar en las guerrillas. O sea, lo que es estar ahí luchando por hacer lo tuyo, por poder salir adelante con lo tuyo. Saber, lo puedo saber. Bueno, lo puedes saber o lo puedes intuir, pero te aseguro que vivirlo es duro, ¿eh? No creo que puedas hablar por mí, francamente. Bueno, vamos a ver. Yo me meto en el periodismo de forma accidental y ahí me he sentido totalmente identificada contigo. Yo era una estudiante, muy buena estudiante, de sobresalientes y todo esto, y entonces mis padres estaban convencidos que la niña iría a la universidad, soy hija única, y cuando llegó, terminé COU, hice la selectividad, yo no tengo vocación de nada, no me siento compenetrada con, ¿cómo es el nombre? Perdón, Pablo, ¿no? Alejandro, Pablo eres tú. Perdón, si yo soy el horror, para los nombres, perdonadme, ¿eh? Y entonces es como que estudio, cayó una presión sobre mí brutal, y entonces mi tutor de COU, mi profesor de filosofía, un hombre maravilloso, dijo, vale, no la presionemos, dejemos que transcurra el verano y vamos a ver. Transcurrió el verano y yo no lo tenía claro. Pero ¿tú qué quieres? Yo quiero cine, a mí lo que me gustaba era el cine. Yo quería ser directora de cine. De cine, pero eso no es una carrera, cine. Bueno, y al final mi profesor me dijo, bueno, hay una carrera que es Ciencias de la Información y una de las ramas es Imagen. Y dije, pues vamos. Así que fui a la Autónoma de Barcelona, yo soy de Barcelona, y me dijeron, pues lo sentimos mucho, pero aquí no impartimos la rama de Imagen. Pero como los 3 primeros años eran comunes, pues bueno, puedes estudiar aquí los 3 primeros años y luego te vas a Madrid a licenciarte en Imagen. Pero cuando terminé tercero de carrera, uno de mis profesores me dijo, por favor, se va a crear Cataluña Radio, que será como la Radio Nacional de Cataluña, y están haciendo pruebas a todo el mundo, tienes que ir. Digo, yo lo que quiero es hacer cine, pero ¿y qué más da? ¿Y qué vas a perder? Tú preséntate. Miles de alumnos estábamos allí para hacer pruebas. Pues no van y me cogen, macho. Pues me escogieron de locutora, entonces ya mi vida ya se fue hacia el mundo de la comunicación. Yo me metí ahí, que yo soy comunicadora nata, cuidado, de niña me subían a una mesa, yo cantaba, yo bailaba, era una niña graciosísima, y siempre comunicarme con los demás es un don que tengo, pero no pensé que yo iba a vivir de eso. Y la cultura, pues claro, la cultura siempre me ha encantado leer, el cine, como digo, soy una cinéfila hasta la médula, y la música, es decir, esos tres mundos, vamos, yo sin ellos sería mutilada existencial, no podría vivir. Pero bueno, la cuestión es que cuarto y quinto de carrera, gracias a mi decano, pues me permitió terminarlo, pues entregando trabajos a final de curso y diciendo, no, por favor, no, porque dije, yo no voy a poder venir a clase, tengo un contrato de 8 horas diarias, ¿cómo voy a hacer para terminar la carrera? Entonces, me pusieron facilidades, era buena estudiante, todo fue maravilloso. Entonces yo entré ahí, no entré a través de la crónica como mis compañeros, sino a través de la radio. En mi época, yo tuve la suerte de ser adolescente cuando Franco murió, quiero decir, viví en una sociedad
Cuando yo era adolescente, Franco murió, ¿qué significa? Que era una sociedad con unas ganas de aprender, con unas ganas de enrollarse con todo, de ser tolerante con todo, de arriesgar, de lanzarse a todo tipo de cosas, que eso no existe hoy en día. Hoy en día nos encontramos ante otro tipo de sociedad. Yo después de la radio entré en televisión a través de la música en Plastic, como ha mencionado Pablo, un programa musical en el que España, que es un país culturalmente rico, pero no de ahora, de siempre, llevamos siglos que nos contemplan, a pesar del maltrato que hemos infringido a los creadores. Es decir, España es el país en el que Cervantes muere asqueado, Pérez Galdós muere en la puta miseria, Zurbarán muere arruinado. España es un país que no respeta a sus creadores históricamente. Y en estos momentos, pues España es un país que da pábulo a que gente que no tiene ni el graduado escolar, que se están pavoneando por las cadenas de televisión, pues sean los héroes en estos momentos y hasta publiquen libros y hasta se les llame escritores. Es tremendo cómo se están mezclando las cosas. ¿Cuál era la pregunta? Perdóname, Pablo. Lo de... Si a la hora de informar, de comunicar, es lo mismo, es el mismo ejercicio no es si el hablamos mismo de cultura que No. cualquier otra cuestión. No, y ahí lo dijo muy bien Alejandro. Es imposible que tú puedas hablar de cultura si no sientes la cultura. Pero es complicado hablar de la cultura en un país donde la cultura y la industria cultural están tan entroncadas que ya llega un punto que esto que decía Berna del sector y del lector, igual pues ella puede diferenciarlo bien, afortunada ella, pero está muy complicado todo. Es decir, hay muchas personas que están ofreciendo cultura de alto standing que no tienen lugares de difusión. Como decía, cuando yo hice Plastic, era una plataforma aquel programa, empezamos en el 89, para que grupos musicales pudieran ofrecer ahí sus actuaciones, ver lo que hacía, que la gente les viera. Y ahí pues actuaron por primera vez los Ronaldos, Extremoduro, La Polla Records, grupos que en estos momentos son históricos e incluso icónicos, pero es que en estos momentos no hay ningún programa en el que ningún grupo pueda ir a actuar. Es decir, cuando uno ve cachitos hoy en día que se nutre de programas que hubo en su momento, la gente pregunta, ¿qué pasará con el cachitos del futuro? ¿De qué se va a nutrir si no hay programas en estos momentos? Y de libros, que hay un programa en la 2 a la semana, eso es suficiente. Es decir, yo cuando empecé en televisión, después de Plastic, fui a Peligrosamente Juntas. ¿Y sabéis quiénes eran nuestros colaboradores en Peligrosamente Juntas? Colaboradores. Era Luis García Berlanga, macho. Era Néstor Luján, era Luis Carandell, era Jorge Wagensberg, el creador del Museo de la Ciencia de Barcelona. Estos eran nuestros colaboradores. Pero nuestro programa era diario, cada tarde a las 7 de la tarde. Y era un programa más porque la cultura inundaba la televisión. Y luego llegaron las privadas. Nosotros ya empezamos con las privadas en el año 92. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la cultura no tiene huecos en el mundo televisivo? ¿Por qué, me decía Jorge Javier Vázquez, pero a quién se le ocurre escoger periodismo cultural? Eso me decía Jorge Javier. ¿A quién se le ocurre? Porque cuando hace unos años él quería hacer una sección ahí en el Sálvame Deluxe de otro tipo de entrevistas. Entonces me llamó, entrevistamos a Rahola, otro día entrevistamos a Urdazi, pero duró dos programas solo, porque se dio cuenta que lo que nutre lo suyo es el corazón y esa... que en realidad hoy en día todos son sálvames de política, sálvames de fútbol. Es decir, toda esa cosa de los gritos y de hablar todos a un tiempo y de no entenderse y de venga a gritar, pues eso parece que es lo que está predominando en el mundo de la comunicación, lastimosamente. Así que los que somos periodistas culturales, comunicadores culturales, nos hemos ido quedando cada vez con un espacio más reducido, que es que ya no tenemos dónde proyectar nuestra cultura. Y bueno,
Y luego os explico mis penas como escritora, porque yo de mis 2 primeras novelas todavía estoy esperando cobrar algún céntimo en derechos. Pero tenéis que saber que ese mundo glamuroso de los escritores no existe. ¿Sabéis cuántas personas pueden vivir de escribir en este país? Atención, un 0,001% de personas, según el libro blanco publicado en diciembre del 2019, puede vivir de escribir. El 70% de escritores saca 1.000 euros al año en conceptos de derechos de autor. Y la mayoría de gente que publica ni le pagan derechos. Esto es lo que estamos viviendo. Es decir, ¿que puede ser maravilloso el camino que ha recorrido Berna? Pues claro, yo no lo dudo, me parece estupendo, pero que en estos momentos, en 2021, la cultura lo tiene jodido en este país, en el mundo periodístico, mediático, pues muchísimo, muchísimo, para que las personas puedan proyectar su obra, para que los artistas puedan proyectar. ¿Quién habla de teatro? ¿Qué teatro vemos en televisión? Yo cuando era pequeña veía Estudio 1, yo no veo nada hoy. ¿Qué vemos? ¿Alguna obra a las tantas de la noche? ¿Algún concierto a las tantas de la noche en la 2? ¿Qué hay? Es un oasis, por Dios, no hay nada, es un páramo. En fin, que lo mío es una visión pesimista y lo siento, pero bueno, esto es un sitio en el que estamos no para darnos la mano y estar todos de acuerdo, sino un poco para poder tener un debate, ¿no? Y también con las personas asistentes, que no crean que todo es maravilloso. Por supuesto, por supuesto. Siento haber metido aquí como este bajón y tal, pero la realidad aprieta, criaturas. Berna, si quieres por alusiones. Por alusiones, sí, francamente. Venga, por alusiones. Luego tengo alguna pregunta más concreta, pero adelante. Y por ilusiones también. No, en este caso no. No sé de dónde sacas que ha sido maravillosa mi carrera. No, hombre, por favor, acabas por de lo que has decirlo dicho. y acabas de... ¡Lo has dicho tú! Acabas de criticar a Sálvame cuando lo que has venido es a ofenderme desde el primer momento, catalogándome como periodista de establishment. Por favor, absoluto respeto, ¿eh? Eso te pido. Por eso favor, te pido. pero no. Me has catalogado, ya me has puesto la etiqueta de periodismo de establishment. El país te no has- es establishment. Y Racuno, ¿no? Racuno, pero Anda, si por yo colaboro Dios. en Racuno una vez cada 2 semanas o Bueno, algo pues así. allá tú, o sea, me parece estupenda tu carrera y la respeto. Tú no has respetado la mía. Perdona, Pablo. Pero por favor, yo hablo siempre desde el respeto, ¿eh? Te has arrogado lo que yo sé o lo que yo intuyo. Entonces, francamente, me he sentido ofendida. No sabes nada de mi carrera. Lo lamento mucho. Ni sabes nada de mi Ay, por favor. pensamiento. Qué mal me sabe, de verdad. Lo siento, de verdad. No era O sea, mi intención has ofenderte. hecho un Sálvame en 5 minutos, pero del libro. Pues ruego, pido disculpas, no era mi intención ofender a nadie. Aceptadas Y además, pobre de mí, que voy a plenamente, publicar la amigas. 3ª novela, lo tengo claro en Babelia, vamos, o sea que, imagínate. Pero otra vez me ofendes, lo mucho pero que tú- me interesa ofenderte, Pero quiero otra decir, vez me ofendes. vamos, O sea, ¿tú te penosamente. crees que Babelia va a juzgar por lo que tú me digas aquí ahora? Pero si- ¿Tú de verdad te crees tan Pero importante? no podemos bromear Hombre, por tampoco, favor. Berna. Por favor, de verdad, el sentido del humor es... Bueno, no sé, lo siento, quiero decir, qué mal me sabe, yo no personalizaba en ti, quiero decir, yo que No, te solo has considere dicho establishment... lo que sé, lo que intuyo, lo que va a hacer Babelia a partir de ahora con tu novela y lo del Pero Estado. bueno, eso era, Ya eso está, sí, era un tampoco poco de creo que a sentido nadie de- le interese. eso era un poco de nuestra- sentido del humor. Tu ataque a mí. No creo que a nadie pero le interese. por favor, que yo no te he atacado. Ay, por Dios. Bueno, Bueno, en fin. creo- Bueno, nada. Si os he empezado parece- fatal. Yo soy especialista en meter patas. Desde que era una niña, mi madre me daba una patada Ay. debajo de la mesa y yo decía, mamá, ¿por qué me has dado una patada por debajo de la mesa? Esa era yo. Pues y no he dicho, perdóname, gracias, como han dicho mis compañeros educadamente, a Guillermo Busuttil y a la organización Manuel Alcántara, que era uno de los periodistas más salados que ha tenido este país. Perdón. Y bueno, ya me callo a partir de ahora. Mejor. Bien. Bien. Vamos a encauzar la Sí, mesa, perdón, la conversación perdón. con algunos... No, en absoluto, por favor. Algunos melones que se dice que habéis abierto. Algo que comentaba Berna sobre ese consejo que te dieron respecto a escribir para los lectores. Y un poco como
como experiencia en el oficio, a veces me he encontrado con gente, hablas del ego de los creadores, vienen de creadores, vienen de la industria, a los que de repente les sorprendía el hecho de que nuestro oficio no sea el de relaciones públicas. Es decir, no trabajamos para la industria, no trabajamos para creadores, justamente trabajamos para lectores. Se habla a menudo de las presiones que reciben los periodistas, que recibimos los periodistas en el oficio, presiones que interfieren de manera directa en el desarrollo de nuestro oficio. Presiones que tienen que ver con fuentes, con cauces del poder político, del poder económico, presiones que tienen que ver con algo tan, a veces, no iba a decir menor, que no es una cuestión menor desde luego, pero sí, bueno, de lo que no se habla mucho como la financiación en publicidad, en los medios de comunicación, etcétera. A la hora de desarrollar vuestro oficio, con la mayor independencia, el mayor rigor, esos valores de los que he hablado al principio, ¿cómo son las presiones a las que os enfrentáis para dar, insisto, la mayor independencia y verdad a vuestras crónicas? ¿Llegan a ser presiones dolorosas? Es decir, ¿llegan a ser presiones que ocasionen dolor de cabeza a vuestro, insisto, a vuestro quehacer diario, como puede serlo, vuelvo a poner, quizá como modelo un periodismo político, periodismo internacional, periodismo financiero, incluso periodismo deportivo, que se las trae el tema de las presiones? Alejandro. Sí, bueno, prometo contestar de inmediato a esa cuestión, pero quería apuntar un par de cosas de las que se han hablado en los últimos minutos. La primera, yo estuve trabajando 7 años en El País y puedo asegurar que tampoco me sentí yo muy mainstream. Trabajar en El País no te salva de conocer guerrillas y a veces incluso te enseña guerrillas que no conoces en otros sitios. Al final, yo creo que los que somos obreros a pie de calle, pues nos arremangamos y estamos ahí en la trinchera, y si algún medio es más poderoso que otro, sobre todo se notará en las altas esferas y no a pie de redacción, o al menos yo lo noto menos. Es verdad que, bueno, trabajar en El País a mí me daba ciertas ventajas que no me ha dado, cierto acceso a información que no me ha dado otros medios, pero bueno, eso es la ley de la selva informativa. Me ha parecido muy interesante y me gustaría que Pablo, si puede, lo anotaras para que lo retomemos luego, que es algo que ha dicho Marisol del espacio. Ha hablado de que cada vez la cultura tiene menos espacio. Es verdad que yo recuerdo perfectamente Plastic, como recuerdo Toccata. Creo que todavía tengo cintas de VHS con actuaciones yo era metalero y había actuaciones de Toccata y de Plastic que tengo grabadas todavía. Pero respondiendo a tu pregunta, las presiones, yo creo que con eso se hace bastante mitología también. Están muy presionados por los grandes grupos editoriales para que... Yo personalmente, bueno, sí, claro que si a presión llamas, pues que los autores te escriban y te digan, te mando mi novela, por favor, trátala con cariño, échale un ojo, ya sé que tiene muchas cosas, pero atiende esto. Oye, te voy a mandar un disco, ya sé que estás harto de los discos, pero que ya nadie manda discos, pero el mío es muy bueno. Oye, bueno, eso no es una presión. Presión tienen los compañeros de la política, a los que los políticos con verdadera influencia llaman a las 11 de la noche y más tarde para quejarse de algo o para intentar meterlo en el corral. Presión tienen algunos deportivos también, porque en el deporte se mueve mucho dinero. La cultura realmente se mueve dinero, pero no tanto, y no se mueven, más bien lo que decía Berna, se mueven egos. Y ahí esos egos sí pueden ser delicados y hay que moverse con cierto cuidado, pero creo que en el fondo la cuestión de las presiones tiene más que ver con que la cultura es un mundo muy pequeño en España. Al final nos conocemos todos, todos nos acabamos encontrando en algún sitio, incluso quienes no van nunca a los cócteles, pues tarde o temprano te lo encuentras a fulanito en una librería, en una inauguración de una expo o en un estreno de una peli. Y pues bueno, puede ser más o menos incómodo encontrarte con alguien de quien has dado una información o que has hecho una crítica negativa, pero de ahí a presiones yo rebajaría un poco el nivel de intensidad de la palabra, porque no hay. Es verdad que eso, como digo, la comunidad cultural es muy pequeña
y como dice el refrán, pueblo pequeño, infierno grande, pues las emociones, los celos, las envidias, pues todo se dispara un poco, pero siempre creo en una zona muy acotada y en la que tampoco nadie se está jugando la vida, ¿no? Aunque lo parezca a veces. Berna, ¿qué nos puedes decir tú de tu experiencia, de las, pues eso, de presiones que en el medio cultural puedan existir para coartar la profesión? Me apunto a lo que dice Alejandro. O sea, no, el día a día de un editor de un suplemento, por ejemplo, como será cada uno en vuestro ámbito, bueno, pues evidentemente pues te relacionas con las editoriales, sean los editores o los responsables de prensa, y te traen su maletín, como llega el comercial a las farmacias o a las mercerías, mira, tengo esto. Entonces, es verdad que ahí no se juega lo mismo que en el deporte, claro. Es que has mencionado el deporte y ahí cambia todo. Es el sector donde más presión hay, pero más de tipo incluso sucia, ¿eh? La política, eso, siempre van a opinar, siempre te van a llamar en cuanto ven el título en la web o el título en primera edición, antiguamente, ahora no cuenta eso tanto. Pero hay un juego muy profesional, en el sentido de que hablas el mismo idioma, lo que decía antes, no has tocado egos, has tocado intereses y tú puedes defenderlos, estás en el mismo plano de discusión. En el mundo cultural, efectivamente, es otro plano de discusión, porque estás tocando egos. Entonces, por ejemplo, en las últimas semanas yo estoy haciendo varias entrevistas de última página, de contraportada, del sector cultural en general. Oye, no hay una entrevista de una autora o autor que haya sacado yo en las últimas semanas en la contraportada del País, que la autora o autor esté satisfecho al día siguiente. O sea, no hay una. O sea, es un horror el WhatsApp al día siguiente de sabía que lo ibas a tomar por el lado de no sé qué, y ya te dije que o sea, no voy a mencionar el tema porque sería utilizado en mi contra, pero dices, es que tu libro va de esto, querida. O sea, los titulares no le gustan a nadie. No le gustan a nadie, tal. Entonces, sí, o no, yo te lo quiero responder por escrito. Bueno, 1000 cosas, pero todas atañen al ego, ¿no? Y como este mundillo es verdad que al final es pequeño, y eso, si encima estás en un jurado, yo qué sé, o alguien ha estado en un jurado, las críticas. Yo intenté, en mi etapa en Babelia de jefa, que duró 2 años, luego yo soy una más allí, aunque me consideren otra cosa, intenté poner unas reglas que yo creo que se mantienen y que son las reglas obvias de cualquier crítica cultural, que es: no se puede hacer crítica de tu editorial, o sea, muchos críticos son escritores también, obviamente, entonces no se puede hacer crítica que ataña a tu editorial. Si es de tu editorial, no lo puedes hacer tú. No se puede hacer crítica de amigos, pero tampoco de enemigos. Toda crítica debe ser valorativa, hay que mojarse. Bueno, y hice un decálogo ahí, que ya otras cosas que no tienen que ver con las presiones. Y más o menos se mantiene todo eso y estaba antes posiblemente, no quiero arrogarme nada. Entonces, sí, yo me apunto a esta teoría. Lo peor son los egos y las las vanidades de los escritores. Sí. Y no hay, un segundo, Marisol, no hay eso de lo que se habla de pensando en Babelia, ¿vale? Lo que se habla de las presiones editoriales. Eso, pues ¿cuál es la verdad de esto? Porque entiendo, es que al final Alejandro habla de mito, pero ¿qué no puedes decir tú? Es decir, no sé, está el editor llamando para que os acordéis de sus libros. Entiendo que sí, pero esas llamadas... Pero eso no significa que pueden traducirse a veces, claro. O sea, quiero decir que como en todo, por supuesto, vosotros que sois estudiantes, preparaos, claro que os va a llamar fulano, mengano, el político, el empresario, el futbolista, o el directivo de fútbol, claro, pero estamos para aguantar eso forma parte de nuestro sueldo. Y la prueba es que en Babelia puedo decir, y en muchísimos suplementos culturales,
que le damos en general un valor y un hueco bastante grande a las editoriales pequeñas. O sea, estamos enamorados en general de pequeñas editoriales, yo qué sé, tipo Acantilado, Asteroide o Contexto, o sea, han surgido Tránsito, o sea, hay un montón. Claro, cada una sentirá que no logra suficiente visibilidad, pero no puedo hablar por Babelia en el sentido de que no estoy al mando, pero estoy convencida, o sea, yo como lectora veo que lo mismo hay uno de Alfaguara que está de Tránsito o poesía, que cuántos libros se van a vender de poesía, y ahí está siempre un huequito. Ahora, claro, es que se publican 90.000 libros al año y hay 5 críticas a la semana. Entonces, pero la presión que es que te lleven a comer, es que no, o sea, es muy barato. No, Sí. o sea, es verdad, no es... Pero la presión, perdona, la presión ya existe, quiero decir, en el mundo editorial, ¿no? En el sentido de que ¿cuántas editoriales han sobrevivido? En este momento, en el mundo editorial pasa un poco como en el mundo mediático, que quedaron a 3 Media y la otra, no recuerdo ahora el nombre, perdón, ¿alguien me lo dice? Mediaset, exacto, Mediaset y A3 Media. Y en el mundo editorial pues ha quedado Planeta y Random House. Un montón de independientes. Independientes sí, pero cada vez menos. Es decir, Planeta y Random House... Cada vez más. No, pero Planeta y Random House han absorbido a Alfaguara, han absorbido a Destino, han absorbido a Seix Barral, editoriales que había medianas, ¿no? de muchos años, que ellos se las han ido quedando, quiero decir eso. Sí, ha desaparecido como todo la clase media, ¿no? La clase media, exactamente, sí, ahora son o pequeñas... Resistente ahí en la trinchera o... Y en el mundo o mediático ha sucedido lo mismo, es decir, Globomedia ya no es de Emilio Aragón. Es decir, el late night que hace Buenafuente, Altarrat, ya no es de Buenafuente. Es decir, ya una es de un lado, otra es de otro. Es decir, y eso es lo que existe. Es decir, en el mundo... A ver, vosotros estáis más hablando del periodismo escrito, que y yo estoy más en el mundo mediático, es más mi experiencia, y Berna, de verdad te aseguro que no... Vamos, por favor. Es que no puedo consentir de ninguna manera que esta mujer, para nada, no personalices de verdad, te lo aseguro de verdad, porque es que, ¿sabes quién es una de mis mejores amigas desde hace 20 años? Zieta Jarque, es una de mis mejores amigas, y fue subdirectora de Babelia durante años. Y bueno, pues... Bueno, pero no nos despistemos de... No, exacto, perdón. Eso. Me permito intervenir. Lo que quería decir es que cuando el periodismo muchas veces... Sí. Se entiende como periodismo escrito, y no olvidemos que el mundo de la comunicación también es periodismo. Se estudia en las facultades, entonces, en la radio y en las televisiones también hacemos periodismo. Y yo me he hinchado a entrevistar a escritores, a cineastas, porque también he escrito para la revista Rolling Stone y también he escrito artículos para libros sobre cine y tal, y entonces me he hinchado a entrevistar a muchas personas creadoras también. Entonces, a veces estás, como nos sucede y le sucederá a Berna, que como escritor estás en un lado, ¿no? Y como periodista estás en el otro. Y entonces, pues eso a veces es un poco complicado. Pero lo que yo quería decir antes es que el mundo de la cultura ha ido acotando muchísimo el terreno. Igual en el mundo periodístico, no. Es decir, la sección de cultura sigue teniendo sus páginas. Y la sección de internacional las suyas y la sección de deporte las suyas. Pero eso no sucede en el mundo televisivo. En el mundo televisivo no tiene la cultura su espacio, y el deporte su espacio, y los negocios su espacio. Ahí no. Y en el mundo radiofónico igual se respeta un poco más. Igual hay más opción para poder hablar de cultura, para que los programas incluyan más entrevistas. Pero fijaros, entrevistas en televisión en estos momentos. ¿Qué programas de entrevistas hay? Es verdad que cuando no hay, y no solo de cultura, o sea, entrevistas en general, ¿no? Sí, yo cuando he hablado de la tele, es verdad que yo me había olvidado de la tele porque reconozco que hace años que no veo tele. Bueno. Llegó un momento que apagué el aparato, ya no existe en mi casa, el mueble se ocupó con otros objetos y lo que hago ahora simplemente, bueno, si quiero ver
sea, vuelvo a los programas de Joaquín Soler Serrano de Ay, A Fondo. A Fondo, O sea, por estoy favor. cocinando y me estoy viendo una por entrevista con favor. Borges, con Onetti, con Rufo. Eso es una, y es una obra maestra. Y es una maravilla. Por Dios. Al final, yo creo, lo que estábamos hablando de los espacios, que por una parte tenemos la sensación de que los canales en los que nosotros hemos crecido como periodistas, como consumidores de cultura, se han achicado. En efecto, yo no tengo noticias de que la tele, más allá del programa de Óscar, esté dando grandes contenidos culturales ni musicales. Eso de Radio 3 también, los conciertos por la noche, ¿no? Pero, a las 2 de la madrugada. Pero no nos o algo olvidemos así. de una cosa. Vosotros pertenecéis a una generación que ya no es la nuestra. Y a vosotros se os están abriendo cauces que no existían antes para nosotros. ¿Cuáles son esos cauces? Hace ya unos años se abrieron los cauces de los blogs. Han hecho mucho daño al periodismo, pero al mismo tiempo han abierto la información, en el sentido de que ya no tenías tú que esperar a que un medio te llamara para trabajar con ellos. Tú querías escribir sobre cine, sobre literatura, sobre música, te abrías tu propio medio. Y ese medio te llevaba a donde te llevara tu talento, tu encanto, tu capacidad para encontrar lectores. De hecho, los medios han terminado fichando a esa gente que ha demostrado, como luego ha pasado con los youtubers y con todo, gente que ha demostrado capacidad para hipnotizar a millones de personas sin necesidad de pertenecer a un medio prestigioso. En mi caso, pongo 2 ejemplos. Uno, hace algo más de 10 años, un grupo de amigos dijimos, no nos gusta la crítica literaria que se está haciendo. ¿Qué hacemos? Vamos a crear nosotros un blog de crítica literaria, que luego terminó siendo página. Se llama Estado Crítico. Pues ahí empezamos a hacer la crítica que no encontrábamos, como aquello que decía Rulfo, escribí Pedro Páramo porque no lo encontraba en mi biblioteca, pues nosotros hicimos Estado Crítico porque no lo encontrábamos en los medios. Creo que eso ha sido bueno, no sé si Bernard lo pensará, en el sentido en que creo que los suplementos culturales que hemos tenido esta mañana aquí se dieron cuenta de, oye, de que a lo mejor nos estamos un poco adocenando, durmiendo los laureles, y de pronto hay gente haciendo otra crítica, a lo mejor un poco más fresca, un poco más atrevida, un poco más crítica. Bueno, pues creo que eso ha mejorado el nivel general de los suplementos, porque se han puesto las pilas, han dicho, ya no estamos compitiendo solo entre nosotros, estamos compitiendo con todo el mundo que se pone a escribir. Y eso es una competencia inmensa que al principio no daba miedo, pero luego, hombre, oye, que para que lean a ese, que me lean a mí. Y por otro lado, y termino, hace también unos 12 años, con un grupo de periodistas del Mediterráneo, nos dimos cuenta de que no había mucha información del Mediterráneo y sobre todo no había mucha información rigurosa. Es decir, el Mediterráneo, recuerdo que era además la Segunda Guerra de Irak y todo, y se hablaba mucho en los medios, pero con cierta ligereza y con cierta incluso falta de background, ¿no? De fondo. Entonces dijimos, bueno, pues si, aunque nosotros, cada uno de nosotros trabajaba para un medio, pero no podíamos meter la información que nosotros queríamos en los medios porque dependíamos de un jefe, dijimos, bueno, pues vamos a crear nosotros nuestra revista, y creamos MSUR y llevamos 12 años publicando una pieza de lunes a domingo diaria, salvo cuando descansamos un poco en verano, y hemos hecho el periodismo que queríamos hacer sin necesidad de que haya un medio que nos lo compre. Es verdad que nos cuesta un esfuerzo ímprobo y no le ganamos ni un duro. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuánto ganas haciendo eso? 0. Cero. Es que es lo que comentaba antes, claro. ¿vale? Entonces, o sea, pero quiero decir también una cosa, quiero decir dos. Una, ahí con cada uno con mi hambre mando yo, ¿no? Como ya, decía aquel título. ya. Es decir, si nosotros tenemos ese compromiso con el periodismo y los medios para los que trabajamos no nos permiten canalizarlo del todo, pues nos creamos el nuestro. El espacio lo abrimos. Otra cosa es que sepamos monetizarlo. Esa es torpeza nuestra. No tenemos, si hay algún comercial en la sala que quiera ser comercial de Mesur, por favor que se levante y que lo abrazo y lo beso ahora mismo. Pero el espacio lo abres tú. Y tú eres también, con tus energías y con tus capacidades, el que eres capaz de llevarlo. O sea, a nosotros nos ha ido de culo consiguiendo dinero, pero Jotdown, una revista para la que trabajo, empezó así, sí. Y es una buena revista, muy sólida y que da de comer a un montón de gente. Y así hay un montón. Bueno, y tengo un amigo, García Villarán, que empezó con un blog hablando de arte,
así, Arte y Amparte, no sé si lo habéis visto, es un crítico de arte un poco friki, tiene millones de seguidores y vive de eso. Entonces, digamos que es verdad que los medios convencionales han ido estrechándose un poco, porque la crisis también no ha tenido piedad, pero el juego se ha abierto mucho. De modo que si mi recomendación, ya que sois la mayoría de estudiantes, si veis que os chocáis con el muro de no me llaman del País, no me llaman del Mundo, no me llaman de La Razón, no me llaman de Televisión Española ni de Radio Nacional, pues a lo mejor hay que pensar, si uno de verdad siente el periodismo en las venas, a lo mejor tengo que abrir yo mi propio camino y a lo mejor tengo que asociarme y buscar y poner mi cabeza a funcionar para ver si soy capaz de esto. Emprendedores, estás pidiendo emprendedores culturales. Aventureros. Ya, Sí. Emprendedores, porque de ahí se supone que luego tienen que encontrar su manera para ganarse la vida. Estás pidiendo mucho. Quiero decir, una cosa, sí. Hablamos de un oficio que es un oficio, que es una carrera, que es el periodismo en el medio que sea, que era tu manera en la que encontrabas tu sustento, y ahora estamos pidiendo emprendedores. Quiero decir, estamos pidiendo cosas muy distintas. También existe Twitch. A mí Ángel Martín, el de Sé lo que hicisteis, pues me entrevistó por Twitch y oye, quiero decir, la gente se busca, claro que la gente se busca la vida, pero que es otro mundo en el que estamos. Pues claro, hay otras, el mundo online ha abierto muchas puertas. Pues sí, ya, pues los artistas ya no tienen que ir con su disquito a la discográfica, igual ellos se lo pueden autopublicar, ¿no? Pero claro, ¿cómo pueden difundirlo? ¿No? Es decir, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, o sea, yo en este sentido soy tan pesimista como tú en el primer, no soy realista. En el primer panorama, es decir, la situación está muy mal y yo creo que aquí, o sea, efectivamente, pero la realidad es que esto va a ser una lucha muy dura por abrirse camino y por demostrar lo que cada uno vale, ¿no? O sea, no vale solo, antes bastaba con tener el título, luego después del título consistía en tener el título y el máster y ya casi te garantizaba el trabajo. Ahora mismo ninguno tenéis garantizado el trabajo. Entonces, siento decirlo, pero es así. Entonces hay que ir a por todas. O sea, hay que levantarse cada mañana diciendo yo soy periodista, me corre tinta por las venas y voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer y a vivir esta profesión y a dar lo mejor que yo pueda para abrirme camino, porque si no lo veo muy difícil. Sobre lo que comentabais del espacio, creo que hay una evidencia general y es que la cultura, entiendo, ha visto reducido su espacio y su influencia, como decías, en la televisión, se ha visto de manera clara, pero creo que también podemos concluir que en la prensa, especialmente, y ha sido visible desde la crisis de 2008, donde en muchísimas redacciones hubo que hacer ajustes muy, a veces, traumáticos. Pienso especialmente en prensa local y regional, pero también otras muchas cabeceras nacionales. Y tradicionalmente, es decir, donde si primero, y hablando claro, se ha metido la tijera, ha sido la sección de cultura. En lo que tiene que ver con profesionales, es decir, con plantilla, con páginas, con contenidos, con colaboradores y de manera especial, y esto es algo que sí hablo con creadores, en el apartado crítico. Es decir, es en el apartado crítico donde creo que más se ha visto esta, digamos, deconstrucción del periodismo cultural. Cada vez, insisto, es una percepción y creo que no es difícil corroborar, hay menos espacio para la crítica cultural, evidentemente crítica cultural profesional y rigurosa, y cada vez es más esporádica, a lo mejor se limita al fin de semana, etcétera. ¿Veis un riesgo en la posibilidad de que para ganar espacios, para recuperar ese espacio perdido, Berna hablaba de las buenas noticias, el periodismo termine de sacrificar, periodismo cultural, termine de sacrificar cuanto tiene de crítico, precisamente para volver a ser relevante? No sé si me explico. Si el problema es que no sé hasta qué punto, a lo mejor sí, que el periodismo cultural es crítico y esto puede resultar, incómodo. Por un lado que es incómodo y por otro lado que a la gente no le interesa.
Pregunta. No sé, Berna. ¿Un periodismo más acrítico permitiría recuperar espacio, influencia, plantillas, personal, etcétera? ¿Es la fórmula a seguir? No sé si puedo contestarte. Sí es verdad que esa reducción enorme de los espacios culturales, sobre todo en las televisiones, posiblemente en las radios y en muchos periódicos también, tiene que ver con, bueno, tú lo mencionabas antes, lo de Sálvame, o sea, las televisiones pueden llenar horas y horas, lo hablabais en la mesa anterior de las niñas de Tenerife, de las pobres secuestradas, del Poz, o sea, de Julen, que ocurrió aquí en la provincia de Málaga, pero que toda España siguió durante horas y horas la caída de este pobre niño en el pozo. Y sin embargo no hay espacio. ¿Por qué? Porque no genera audiencia. O sea, la cultura no genera audiencia, a no ser que sea el cotilleo de un actor, el cotilleo de no sé qué. No genera audiencia y ahora mandan las audiencias. Y mandan las audiencias en las televisiones, en las radios, en los periódicos. ¿Por qué? Siempre mandaron las audiencias, pero ¿qué tenemos ahora además? La vulnerabilidad de la profesión, con sueldos muy bajos porque los medios están muy débiles, y unas redes que alimentan una ansiedad, un hambre de picoteo por el morbo y el sensacionalismo que pone detrás todo lo demás. Entonces, el diagnóstico es muy, muy pesimista por mi parte. Tienes toda la razón y yo ahí soy ambivalente en que se abren... Creo que lo he hecho, ¿no? Es broma. En lo que, o sea, es verdad que ahora hay espacios, y os podéis abrir vuestro espacio y eso es milagroso. Dices, emprendedores, sí. Yo me acuerdo cuando empecé en periodismo, o sea, en primero, segundo, tercero de carrera, yo miraba en Madrid qué actividades había de conferencias y tal, y allá me presentaba y entrevistaba a Silvio Rodríguez, a un presidente de Namibia. Me acuerdo que le entrevisté una vez a un dictador. O sea, yo iba y entrevistaba a gente y luego buscaba en las páginas amarillas, que era una cosa como internet, donde venían todos los teléfonos de tal, y veía revistas y empezaba a llamar a tal revista, a tal otra, al País, a no sé quién, y me acuerdo que me cogieron el teléfono en la revista de Cáritas, imagínate. Tengo una entrevista con Silvio Rodríguez, tengo una entrevista con Sam Nujoma, el presidente de Namibia. Ah, pues vale, mándanosla. Y me pagaban 6.000 pesetas. O sea, y me acuerdo una amiga, así muy diletante, bastante más rica. O sea, yo era una estudiante en Madrid, fuera de mi territorio, y sabía que cuando acabara la carrera se acababa el sustento. Esta estaba muy bien situada en Madrid. Me acuerdo que decía, ¿cómo puedes colaborar con Cáritas? Y yo decía, pues porque me tengo que buscar la vida. Y quiero decir, era emprendedora, claro, eso vosotros no buscaréis las páginas amarillas, no, pero una cosa es tener iniciativa, que es lo que tú tenías, y otra cosa es emprender. Tener iniciativa es fundamental para el instinto periodístico, fundamental, pero otra cosa es emprender, que te tengas, cuando ya tengas que poner que la hacerte pasta tu business, eso ya es otro rollo, ¿no? Vale, en todo caso es verdad que hoy, a diferencia de hace 20 años, tenéis 1000 canales por los que canalizar vuestra energía y ojalá lo logréis con mejor suerte como Hot Down y no con peor como vuestro... Yo me he apuntado todo para leerme todo y os aconsejo que lo apuntéis porque seguro que es fabuloso. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, soy positiva en eso, o sea, tendréis 1000 canales por los que canalizar lo vuestro. ¿Cuál es el peligro? Que una crítica que no es pagada... Cuando dices, o sea, a veces esos blogs que surgieron por recibir el libro o los libros gratis hacen una crítica Bambi, como se suele llamar, la crítica Bambi, oh, fabuloso, no sé qué, y te siguen mandando libros, chicos, qué barato, ¿no? O sea, qué barato esta corrupcioncilla de que porque te mandan un libro lo pones bien. O sea, también hubo una explosión de blogs nada profesionales y, ojo, yo creo en la crítica pagada, o sea, que a un señor se le pague o a una señora por leerse sus 4 horas, 12 horas un libro y emitir una opinión profesional. No te he contestado. ¿No? Sí, yo creo que sí. Pero de todas maneras es que yo creo que necesitamos reivindicar la cultura, de verdad, porque al final la vida solo se vive una vez y llega un momento en que te das cuenta que si no hubieras leído determinados libros, no hubieras visto determinadas películas, no hubieras escuchado determinadas músicas, no serías la persona que eres.
Es decir, lo terrible en estos momentos es que yo no sé cuántos de vosotros que no sé, ¿os han obligado a venir o estáis aquí porque queréis estar aquí? ¿Estáis aquí porque queréis estar aquí? Me parece estupendo. No sé cuántos de vosotros leéis, porque hay muchos jóvenes que lo de leer es como... La literatura les suena a coñazo, ¿no? Es como... No han crecido en un hogar que está lleno de libros, no aman eso. Entonces hay personas para los que la palabra clásico, yo tengo un blog y un podcast también que se llama igual, Cruces de Bohemia, en homenaje a Valle Inclán, lógicamente. Yo ese blog lo empecé por amor a los clásicos, porque yo decía, a ver, hoy en día si no fuera por el fútbol la palabra clásico no tendría ni la más mínima incidencia. A la gente le suena a muermo, a rollo patatero. ¿Clásico? ¿Clásico? ¿De qué me estás hablando? ¿De los griegos? ¿De Séneca? ¿De qué? Los clásicos son maravillosos, oiga. Usted no sabe que siempre se puede recurrir a ellos y son una fuente inagotable de sabiduría, de placer y que nunca pasan de moda. Es como este vestido negro, como el típico vestido negro, nunca pasa de moda. O sea, tú coges los ensayos de Montaigne y en cualquier momento los abres por la página que sea y da igual lo que leas, siempre te alumbrará. Entonces, el problema es, por favor, transmitir el amor a la cultura, que podamos vivir en un mundo donde los jóvenes sepan que la cultura que la cultura no es un muermo, que la cultura es maravillosa, que puedes pasarlo, pero increíble, y que leer es un acto único. Tú cuando estás leyendo solo lees tú en ese momento. No es como ver una película, escuchar un disco, ver una exposición, que pueden hacerlo varias personas a la vez. Yo en una ocasión entrevistaba a Juan José Millás, al que adoro. Me parece uno de los columnistas, de los crónicos culturales más increíbles que ha tenido este país, junto con Manuel Vicent. Por favor, qué honor que puedas tener una charla con él. Le adoro. Pues yo le preguntaba a Millás, oye, esto de leer, que es una cosa que uno hace en solitario en ese momento, es un acto tan íntimo, ¿no crees que es como una masturbación? Y Millás respondió, bueno, la única diferencia es que tú puedes pasarte horas leyendo, pero no masturbándote. Me pareció buenísimo. Dije, pues mira, no había pensado en eso, ¿no? Pero... Perdón, Alejandro, de manera muy breve, para dar turno a... Sobre lo que tú decías de la crítica, creo, también nos ha pasado estos días con la famosa columna de Alberto Olmo. Sí, Alberto. Autor, por cierto, periodista, por cierto, descubierto gracias a un blog, si mal no recuerdo. Que creo que hay un error de concepto en confundir información y crítica como crítica cultural. Es decir, la información, el periodismo es información y tiene que cumplir con su tarea de informar. La crítica es una rama del periodismo de opinión y tiene también que hacer su parte fundamental. Pero creo que hacemos mal si lo confundimos, en el sentido de que cada vez más creo que la opinión, si nos damos cuenta en todos los medios, cada vez más la opinión está tomando más protagonismo, ocupando más espacio y la información menos. Yo creo que tenemos que volver otra vez a tirar un poco hacia la información. Y la crítica es absolutamente fundamental, es una cuestión de higiene, creo, en nuestra sociedad, pero todavía nos falta mucho para aceptar el juego de la crítica, tanto por la parte del crítico de asumir cuál es de verdad su papel, ¿no? Un poco las instrucciones que Berna decía que había dado a los colaboradores de Babelia, y la parte del público y de los creadores de aceptar la crítica como un juego que enriquece al final a todo el mundo y que no ultraja ni humilla a nadie. Pero eso es una tarea, como digo, creo de higiene. Y por último, bueno, o sea, mi lanza rota a favor de la autocontratación, ¿no? Podríamos decir, es la siguiente. Voy a explicarme. Por supuesto, yo prefiero que una pieza que yo escriba me la paguen, y si me la pueden pagar mejor de la que me pagan últimamente, también lo agradezco en el alma. Pero yo me refiero a una manera de entender el periodismo en la cual uno no se va a frenar porque no te llamen o no te contraten o no te ofrezcan. Pongo dos ejemplos muy breves.
Yo quería entrevistar a una escritora a la que adoro y a la que admiro, se llama Dubravka Urešić, que es una escritora croata que resulta que vivía en Ámsterdam. Pues me entero de dónde vive, me entero de cuál es su contacto y ¿creéis que yo, redactor del Correo de Andalucía, voy a irme a mi director y le voy a decir, ¿me mandas a Ámsterdam a entrevistar a Dubravka qué? ¿Cómo? No. Entonces yo me pagué mi billete, me fui a entrevistar a Dubravka Urešić, volví con la entrevista y la publiqué donde buenamente pude o quise. Porque yo no iba a quedarme parado a esperar a que mi director supiera quién era Dubravka Urešić y me diera un dinero que no me iba a dar para ese viaje. Yo esa entrevista sentía que tenía que hacerla y la hice. Y en Italia, en un pueblo cerca de Rimini, vivía Tonino Guerra, que es un poeta italiano maravilloso y fue guionista de Fellini y un hombre asombroso, que se iba a morir y no le habían hecho, que yo supiera, a nadie una entrevista. A mi alrededor, vamos, seguramente te habrán hecho alguna, ¿no? Bueno, yo no tenía constancia y decía, a este hombre hay que entrevistarlo, este hombre no se puede morir sin una entrevista y si se la puedo hacer yo, mejor. ¿Creéis que yo voy a esperar X tiempo a que un medio me pague el viaje a Rimini? No. Me busqué un Ryanair, busqué el contacto de Tonino Guerra, me colé en su casa, le hice la entrevista y esa entrevista se hizo. Ya luego, eso es vocación. Eso es vocación. Sí, Aplausos. bueno, es vocación o estupidez, porque luego hay que encontrar que te paguen. Cerrando eso, ya el círculo, gratis, estas no, son las razones es por las que mi madre me mira muy raro. Yo, antes de dar paso, matizaría, solo me permito, dos cosillas. Quizá, como dice, es cierto, la crítica es un género de opinión, pero se hace en las páginas de cultura. Y los periodistas y colaboradores que hacen la crítica están vinculados a la sección de cultura. Y ha sido el adelgazamiento, a lo mejor, de las secciones de cultura, por más que, paradójicamente, y como dices, es cierto, las páginas de opinión y el espacio reservado a la opinión haya crecido, lo que ha perjudicado a la crítica. Y luego yo también, ya voy. Por último, quizá yo no separaría tanto la información de la crítica. No significa que eso necesariamente la información vaya a ser menos objetiva si mediamos un criterio, pero es, insisto, un criterio personal. Perdón. Ahora sí, ¿alguien quiere decir? Uy, cuánta gente, por favor. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Hasta qué hora tenemos? Vale. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Berna. Desde su punto de vista, ¿qué piensa de los 3 hombres que han ganado el Premio Planeta presentando su obra con un nombre de mujer? ¿Puede deberse a un tema de que tiene mucha creatividad o puede deberse más bien a la existencia de una falta de formación en género, de educación en igualdad y de feminismo en este ámbito también? Muchas gracias y un saludo muy cordial a sus compañeros de la radio y de Hoy por Hoy. Pues me encanta que me hagas esa pregunta, que es lo que uno nunca debe decir. No, a ver, obviamente esto ha sido una operación de marketing. No niego la creatividad y el ingenio que puedan tener esos 3 escritores. Uno de ellos es colega mío, o sea, no digo amigo porque no es amigo de ir a cenar, pero sí de encontrarnos en muchos festivales. Pero evidentemente esto nos da vergüenza ajena. A mí me da vergüenza ajena, es un insulto. Para empezar, a la opinión pública, a la sociedad, porque no es que hayan mentido en su... O sea, no hay nada en contra de adoptar un seudónimo, pero es que nos han mentido a los periodistas, nos han mentido a la sociedad, dando entrevistas en las que se inventaban una biografía de una maestra con 3 hijos, una profesora con 3 hijos, con las dificultades de sacar adelante su trabajo, sus hijos, y 3 novelas una novela cada año. Entonces eso es un insulto, francamente, y yo creo que hay que decirlo bien claro. Es una maniobra absolutamente de marketing. Muchos sabíamos que no era una mujer, sabíamos que había 2 o 3 guionistas, yo creía que eran 2, algunos 3 guionistas, pero claro, ya pasar a entregar su identidad por el 1.000.000 de euros y por el planeta, pues no solo pone en cuestión
esta operación, que obviamente utiliza la fama de publicar a mujeres, la moda, la nueva tendencia de publicar a mujeres y hace falta 3 hombres para simular ser una, podemos decir así de forma un poco demagógica, me lo permitís, sino que además pone el foco en lo que es el Premio Planeta, sin ninguna duda, y es que, o sea, nadie puede creerse que el jurado abriera la plica y dijera, ¡oh, son 3 hombres! No, o sea, es obvio que ha habido una operación para comprar esta obra, comprar a estos 3 autores y comprar ese nombre, ¿no? Entonces, creo que bueno, no tiene justificación posible. Bueno, sí, la justificación comercial, dirán ellos, esto es mercado, esto es comercio, pero entonces que no nos engañen, ¿vale? O sea, que no nos engañen con que esto es cultura. Siguiente. Hola, muchas gracias a todos por la ponencia tan interesante. Cuando nos enseñan a escribir o en el colegio te piden una opinión sobre un libro, siempre te tienden a hacerte la pregunta de qué es lo que más te ha gustado. Pero nadie te enseña a escribir una opinión negativa y decir algo que no te gusta. Entonces, mi pregunta es más bien cómo escribes algo negativo sobre la obra de alguien, por ejemplo. ¿Cómo escribes algo negativo? Bueno, se supone que cuando tú estás interactuando con una obra, ¿no? Sientes algo cuando estás leyendo eso, y no siempre tiene por qué ser positivo. Puede ser que esa obra te despierte rechazo, o puede ser que haya pasajes de esa obra con los que no empatices o no entiendas exactamente, creo yo. Yo no soy crítica literaria, pero no sé qué... Berna es la experta en el tema y, bueno... Alejandro, ¿quieres? Yo exactamente. Impartí... Y aquí Alejandro, quiere decir, ellos este curso pasado tuve el atrevimiento de impartir un curso en la Universidad de Cádiz, en la UCA, sobre crítica literaria, y creo que de 6 clases... 3 iban dedicadas a la crítica negativa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se hacen clases sobre crítica negativa? Sí. Anda, ¿Cómo escribir? Bueno, un poco la pregunta que hacías, ¿no? ¿Cómo se escribe una crítica negativa? Bueno, no era eso, sino mucho más. Por resumirte las 3 clases en 3 segundos, creo que algunos consejos, seguro que Berna puede darte alguno más. 1, acuérdate de que tu compromiso no es con el autor ni con la editorial, es con el lector, eso es fundamental. 2, acuérdate de que no hay nada personal, o sea, no estás agrediendo a una persona, sino que estás sometiendo a tu criterio una obra. Y la última, que me parece fundamental, a mí cada vez me interesa menos, y creo que se pierde mucha energía, yo continuamente estoy escuchando el debate de esta obra es buena, es mala, pero es que nosotros solo sacamos libros buenos, no preferimos no hablar de los malos. A mí cada vez me interesa menos eso de bueno o malo. Cada vez, de hecho, leo menos libros que cuando los termino pienso, ¿es bueno o malo? No, me interesa, me provoca, me sugiere, pero lo bueno o malo me parece un poco simple, ¿no? Y sobre todo, más allá de lo bueno o malo, se trata de compartir criterios con el lector. No se trata de que el crítico se suba en una columna y le diga a la plebe, este bueno, id por él, este malo, no le hagáis ni caso. A mí ese crítico cada vez me interesa menos. Me interesa el crítico que comparte sus herramientas de lectura conmigo para enriquecerme a mí como lector, y que llegue un momento en que yo mismo también crezca mi sentido crítico y no tenga que estar tampoco dependiendo del crítico. Puedo coincidir con él o no, pero que se desarrolle mi espíritu crítico gracias a sus aportaciones. Esa es la crítica negativa, por decirlo de alguna manera, que a mí me interesa. Apoyo todo lo que dices. Desde luego una primera regla, ¿quién era la que preguntaba? Tú, ¿verdad? Desde luego una primera regla es desterrar los verbos me gusta, no me gusta. O sea, hay que utilizar herramientas de conocimiento que te lleven a analizar una obra, creo, no desde las vísceras, no desde el estómago, aunque hay muchos críticos viscerales, y Carlos Bollero, no sé si conocéis a Carlos Bollero. Visceralidad pura. Claro, exacto. Pero bueno, o sea, por ir al grano. Entonces, yo creo que es mejor ir a una crítica racional en la que efectivamente dotes al lector de herramientas
por las que él pueda llegar a la conclusión. O sea, los mejores críticos de la historia han sido aquellos que tú puedes tú puedes imaginar que si le ha gustado esto a Ángel Fernández Santos, bueno, a un antiguo crítico que había estupendo, el mejor. O sea, tú puedes ver que a él no le ha gustado, pero que a ti te va a gustar, porque te ha dado herramientas para que tú decidas. O sea, no ha sentenciado, te ha incorporado su criterio, pero te ha dado herramientas para que tú decidas. Y dices, no le gustó, pero a mí me va a gustar, o viceversa, ¿no? Y luego, o sea, aparte de esas cosas que hemos dicho, no de tu editorial, no de tus amigos, no de tus enemigos, es muy importante para saber analizar una obra buscar referencias internas en el autor y externas en lo que significa en el exterior. Es decir, internas en el sentido de que, oye, igual de Javier Marías te ha encantado esta y esta, y de repente crees que ha dado un bajón que no está a la altura de lo que eso, pues porque, yo qué sé, me estoy acordando de una en la que la protagonista es una mujer y dices, es que me rechina su voz de mujer, o sea, no me creo su voz de mujer. Entonces, tú en tu crítica puedes establecer que Javier Marías, hombre, pues es un enorme autor, pero, es decir, referencia interna, pero que aquí ha dado un bajón o que aquí no sabe transmitir o no logra transmitir una voz de mujer, por ejemplo, ¿no? Y crítica y referencias externas, es decir, ¿este autor es de mi barrio o es de Latinoamérica? O sea, tenemos a veces un problema con la crítica de lo cercano, y es que podemos llenar Babelia o cualquier suplemento cultural de obras maestras de Menganito, Zutanito, de aquí de Madrid, de Barcelona, de Cádiz, y dices, había este libro de Don DeLillo que hemos criticado y le hemos puesto fatal, pero claro, al lado de Menganito de Cádiz es una mierda Don DeLillo, ¿no? O sea, quiero decir que hay que lograr el equilibrio en las referencias externas, o sea, no puede ser que lo cercano sea tan bueno y lo lejano tan malo, que eso es fácil de criticar, ¿no? Lo de esta vez, yo qué sé, Ian McEwan se ha estrellado, pues igual aunque se estrelle es mejor que nuestros Paquito el Chocolatero, o sea, bueno, no sé, son algunas pistas. Creo que tenemos tiempo para la intervención la pregunta de Santi, ¿sí? Santi, ¿sabes perdón quién que es? te he presentado sin querer. Bueno, Ha sido sí. familiaridad, lo siento. Yo es que pertenezco a esas generaciones que aprendieron cine leyendo a Fernández Santos, o sea, que es un poco mayor que la media. Maravilla. A mí es que no sé cómo condensar todo, porque habéis dicho un montón de cosas que me están surgiendo un montón de preguntas, voy a intentar condensarlo solo en una. Y a ver, primero con lo de Babelia, mientras ibas comentando las editoriales pequeñas, ibas revisando los resúmenes de la noticia que sale cada semana con las críticas, y es verdad que hay mucha variedad de editoriales, lo que pasa que hay un problema en el mercado, que con la concentración al final muchas de ellas pertenecen al mismo grupo. Y luego viendo los vídeos que tú misma, Berta, haces con autores, esta semana creo que era Juan Gabriel Vázquez, entonces como que veo que al final, aunque haya variedad, pero sí que hay un cierto mainstream, porque creo que tiene que ver, lo decía, son 5 críticas, 6, 7 a la semana, es imposible abarcar un ecosistema tan variadísimo como el que hay ahora mismo en el mundo literario. Entonces mi pregunta es, a lo mejor... Y es verdad, yo hablando, o sea, sí es verdad que no hay ese tipo de presiones directas que comentabais, pero yo entiendo que tiene que haber alguna presión de otro tipo. Es decir, si los suplementos culturales en buena medida se sostienen de la publicidad, y la publicidad solo la pueden pagar los grandes grupos y no se ven reflejados luego en críticas, de alguna manera, aunque no sea a los redactores o a los críticos, en otros departamentos se tiene que notar eso, en el de publicidad, digan, ¿no? No ponen publicidad. Bueno, yo veo los olvídalo. faldones Olvídalo. Si ponen publicidades de algún bestseller que no hacemos ni caso. De verdad, fíjate. Vale, no... pues solucionar esa pregunta, porque lo que voy a decir es, si no hay un mecanismo... ¿Qué más quisiéramos que pusieran publicidad? Sí, o sea, igual en la feria del libro o o sea, si les toca el libro del año, bueno, ponen una... Pero aún así lo que voy a decir es, al ser un medio de ámbito estatal, es lógico que a lo mejor haya ese tipo de autores, de editoriales, o sea, que pueden llegar a más gente. Y mi pregunta es, quizás de una manera no consciente o no voluntaria, se está delegando un tipo de crítica a lo mejor más específica o más a editoriales pequeñas o más autores más raros, no tanto en medios independientes, sea eso lo que sea, sino, y creo, como aquí está Pablo y está Alejandro,
medios regionales o locales, que al final están haciendo un papel que no se encuentra en la prensa nacional y que quizás se ve amplificado por las redes. Y aparte, digo, un poco lo decía antes Marisol, o sea, es verdad, los programas de televisión ya no podemos fiar en ellos, pero hay medios que pueden incrustar luego entrevistas. El papel que hacía la tele ahora lo podemos ver a través de páginas web. Y a lo mejor hay que empezar ya a asumir que eso es así, que la tele se ha convertido en entretenimiento puro y duro y que encontrar información de calidad audiovisual... Embrutecimiento, pero asumirlo. Yo la televisión, yo tengo una televisión grande sin conexión a televisión y toda la noche la usamos para ver cine, con plataformas de streaming. Pero mi pregunta es si ese papel nos está de alguna manera delegando en los medios locales, que yo creo que hacen un papel... Muchas veces lo rompo aquí una lanza, ya que se ha hecho esto en Málaga y creo que es de agradecer por el periodismo cultural local. Gracias. De manera muy breve, por favor. Alejandro. O Berna, si vas. No. Yo, súper breve, creo que más allá de los medios, muchas veces esto funciona por las personas. Es decir, el empeño de un periodista, sea de un medio grande, sea un medio pequeño, sea incluso de un blog, como he dicho antes, que diga, yo creo que esto merece la pena ser conocido, hace más que nada, ¿no? Porque realmente, ya lo ha dicho Berna, son muchísimas novedades de libros, pero además de discos, de películas, de cortometrajes, de cómics, es muy difícil atender todo. Yo creo que los medios han ido aprendiendo a atender a los géneros minoritarios, han aprendido también con el tiempo a mirar a los márgenes, pero el espacio es el que es, el personaje es el que es, y lógicamente eso de pronto se abren, en las periferias se abren focos de atención que pueden ser interesantes. Sí, o sea, yo creo que tienes razón y que a la vez tenemos razón los que creemos que luchamos contra eso, ¿no? O sea, has mencionado, y gracias, el diálogo con Juan Gabriel Vázquez que he publicado esta semana. Dices mainstream y tal, pero yo le digo, ¿qué estás leyendo? Y entre sus libros, por ejemplo, que está leyendo, uno es Sadie Smith, que es mainstream o no, tampoco creo que tenga demasiados comparadores, pero es una gran autora, ¿no? Anglosajona. Y menciona, por ejemplo, a Selva Almada, que no es mainstream para nada, que es una grandísima autora argentina que igual si vende 300 en España, pues tenemos una fiesta. Entonces, y luego menciona a un poeta y a Stendhal, a Luis García Montero y a Stendhal, elige 4. Es decir, él elige a Selva Almada, le he hecho un ¿qué estás leyendo? Hace unos meses. O sea, quiero decir que yo lo mismo saco a Juan Gabriel Vázquez, pues porque es un grandísimo libro, no sé si lo habéis leído, este último, no. Pues Volver la vista atrás es un grandísimo libro, pero también saco uno de Pepitas de Calabaza, que es un editor de La Rioja, ¿no? De Logroño, sí, que me manda de vez en cuando algo y dice, esto te va a encantar, y lo sabe, y son de esos editores, igual que los que tengo relación con bastantes libreros y libreras, sobre todo, que me aconsejan. Claro, porque leer al final es un magma como el del volcán en el que todos nos tenemos que ayudar los unos a los otros. O sea, yo no decido en un desayuno con Alfaguara. O sea, si mi librera Paz Gil de Santander me escribe, fíjate en esto, y igual es de una, y te pasará lo mismo, es de una editorial pequeñita, y voy y le hago una entrevista. O sea, luchamos todo lo que podemos, los que podemos luchar, ¿no? Pero evidentemente no llegaremos nunca ni al 1% de todas las posibilidades que hay, ¿no? Bueno, como suele pasar, cuando estamos empezando hay que ir terminando. Van a soltar a los lobos ya en 5 minutos, así que tenemos que terminar. ¿Los lobos no éramos nosotros? Muchísimas gracias, gracias a ellos y gracias a vosotros por venir. Muchísimas gracias.